Señor y Dios, te damos muchas gracias por este mensaje que tú tienes para nosotros, que has preparado de antemano para que nosotros pudiésemos escucharlo y vivir a través del resto de la semana. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor, tu misericordia y bondad sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para todos aquellos que están apuntando, el título del mensaje es La devoción del pacto. La devoción del pacto. ¿Qué es devoción? ¿Alguien puede ayudarme a entender la palabra devoción? ¿Qué entienden por devoción? ¿Han usado alguna vez esta palabra? Devoción. Lo haces con mucha devoción. ¿Se entiende la palabra devoción? Amor, entrega. ¿Qué más? Díganme ustedes. ¿Cómo? Respeto. ¿Qué más? Pasión. Excelente. Admiración. Todo esto son como adjetivos calificativos que encierran esta acción, devoción. Entonces, y ahorita con el mensaje, conforme vamos avanzando en el mensaje, vamos a ir entendiendo cada vez mejor esta palabra. Cuando escuchamos esta palabra, la palabra devoción, y se está refiriendo o nos referimos al tema de la iglesia, ¿qué es lo que, qué te provoca a ti? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que tú entiendes o cómo te sientes cuando escuchas? Hay que hacerlo con devoción. Emoción. Y fíjese que hay algunos que se sienten un poco como abrumados, un poco dicen, ay, es que devoción es como mucho, ¿no? Como demasiado. Devoción es una palabra muy grande. Y a veces incluso lo relacionan con el dar, con las ofrendas. Algunas personas creen que devoción se trata únicamente de dar, pero no es así, sino que se trata de todo, diga conmigo, todo lo que yo haga para la obra de Dios. Entonces esto implica muchísimas otras cosas. Por supuesto que tiene que ver con dar economía, dar de nuestra economía, pero también tiene que ver con dar de nuestro tiempo, también tiene que ver con la intensidad con la que busco el mensaje, también tiene que ver con cuánto amo a mis hermanos, también tiene que ver cómo yo predico el evangelio, cuánta pasión tengo por predicar el evangelio. También tiene que ver con el simple hecho de mantener en mi mente el mensaje. Eso es con devoción, eso es estar en devoción, eso es hacer algo con devoción. El hecho de que si en un momento dado, ahorita nos preguntamos unos a otros, oye, ¿de qué se trató el mensaje pasado? E inmediatamente tú dices, se trató de esto y de esto lo otro. Yo tengo bien claro de qué se trató. Ok, ¿sabes qué? Estás devocionando muy bien, lo estás haciendo con toda devoción, con todo empeño, con pasión, con anhelo, lo estás haciendo con esfuerzo. ¿Me doy a entender? Ok. Sin embargo, fíjense bien esto, nosotros necesitamos ampliar nuestra comprensión de lo que realmente significa devoción. De hecho, el dar de nuestra economía es parte de ello, pero solo es parte de ello. No es el total. El hecho de venir a la iglesia es parte de ello, no es el total. El hecho de amarnos unos a otros es parte de ello, no es el total. ¿Me doy a entender? Esto tiene que ser así. Esto debe ser así. Así que el concepto de devoción es bastante amplio. No es algo muy encerrado, no es algo pequeño, no es algo exclusivo de una acción, sino es algo demasiado grande que abarca muchísimas cosas. Una actitud del corazón, la actitud correcta, la actitud que Dios espera de cada uno de sus hijos. Como sugiere el mensaje de hoy, la devoción se trata de comprometer plenamente nuestros cuerpos y mentes a la obra de Dios, centrándose completamente en el cumplimiento de su pacto. ¿Cuál es su pacto? Dígame usted. Cristo. Cristo es su pacto.
De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando tomamos la cena del Señor, por cierto ya lo vamos a hacer muy prontito, cuando tomamos la cena del Señor, hay unas palabras que recordamos que Jesús dijo cuando levanta la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque yo soy el pacto. Y este pacto fue trazado desde Génesis capítulo 3, verso 15. Dios lo prometió, que a través de él nosotros recuperaríamos nuevamente nuestra posición de hijos. Esto incluye, por supuesto, el devocionar, el hacerlo con toda devoción, incluye, por supuesto, dar ofrendas, ofrecer voluntariamente nuestro tiempo y recursos en varios departamentos y ministerios de la iglesia, compartir el evangelio en los diferentes campos. ¿Cuáles son los diferentes campos? Mi casa, mis vecinos, mi trabajo, mi escuela, en donde quiera que yo esté, es el campo para que yo pueda compartir el evangelio, donde quiera que yo esté. ¿De acuerdo? Pastor Eduardo recientemente nos compartía acerca de cómo compartir el evangelio. Algunos lo hacen de manera exponiendo el evangelio a muchas personas, hablándolo fuertemente, proclamando el evangelio, pero también lo puedes hacer repartiendo volantes, repartiendo folletos. Como en alguna ocasión, muy gratamente me encontré a la mamá de nuestro hermano Enrique. La encontré en el centro repartiendo folletos. Y dije: wow, está devocionando correctamente. ¿Me doy a entender? De esa manera. Pero también cuando venimos a la iglesia y nos sentamos a escuchar la palabra, y lo hacemos con toda la intención de tener el mensaje para poder vivir nuestra semana. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme el día de hoy? Para que yo pueda vivir de acuerdo a ello, para que mi vida sea cambiada, transformada, moldeada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Y entonces cuando venimos con esa intención, estamos devocionando de la manera correcta, lo estamos haciendo bien. Cuando participamos en los diferentes campamentos de evangelización a nivel nacional, internacional, sea como sea, a nivel ciudad, a nivel colonia, no importa, a nivel familia, no importa, pero cuando lo hacemos, estamos dentro de esta actitud, Todas estas devociones son parte del ministerio para ampliar los 4 sitios principales de nuestras tiendas. Ya lo vimos la semana pasada, ¿recuerda? En lo personal, estoy profundamente agradecido cuando veo que a aquellos que ofrecen o se han ofrecido como voluntarios todos los domingos para gestionar los diferentes departamentos. El departamento de Ujieres, el departamento de los niños, aquí el departamento de música, el departamento de enseñanza. Han dedicado su tiempo y su vida en un momento para hacerlo para el engrandecimiento del reino de Dios. No lo hace por la persona, lo hace para Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos, ¿cómo? ¿Por qué no lo hacemos para quién? Para los hombres, sino ¿para quién? Para Dios. Esa es la manera de devocionar correctamente. Cuando nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos no para que nos vean, no para los demás, sino para Dios. Obviamente en nuestras acciones, en nuestras buenas acciones, en nuestra buena acción e intención de agradar a Dios y de servir a Dios, todos los demás salen bendecidos. Todos los demás. De vez en cuando hay alguien que sale por ahí a vigilar los carros, que todo esté bien, porque en alguna ocasión ha sucedido que una que otra cosa, algún accidente por ahí, rompieron un vidrio, etc. Esa persona que sale para cuidar sus vehículos, aunque esté haciendo un solazo o aunque esté haciendo un friazo tremendo por ahí de invierno, está devocionando de la manera correcta, porque no lo hace por nosotros, lo hace para Dios. Y de ellos yo estoy profundamente agradecido. Todos demuestran devoción y están siendo utilizados, cada persona que trabaja en algo dentro de la iglesia, en algo dentro del movimiento de evangelismo, está siendo utilizado para la expansión del reino de Dios, a través de la iglesia y a través de nosotros como familia que somos.
Así es como debe ser. Así se establece una devoción correcta, una devoción del pacto. Y casualmente esto, devocionar correctamente, es más, díselo a tu vecino, dile, devocionar correctamente, voltea con alguien que tengas ahí, dile, devocionar correctamente, díselo a Saúl, mira, ahí está, dile, hermano, devocionar correctamente, alegra el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? ¡Wow! El pasaje de hoy, el pasaje que leímos hace un momento, registra la devoción de una mujer. Cuando Jesús estaba a punto de llevar la cruz al Calvario, morir por cada uno de nosotros, morir por el mundo entero, ser el Cordero que quita el pecado del mundo, una mujer, esta mujer, en específico, esta mujer, trajo un frasco de alabastro y rompiendo el frasco, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. De esa manera sirvió a Jesús con devoción. Algunas personas, lo pudimos leer ahí, algunas personas reaccionaron con enojo y se enojaron por el acto de devoción de esta mujer hacia Jesús. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Dijeron por ahí, entre sus discípulos. Fíjese bien, no fue cualquier persona, entre sus discípulos. Pero contrariamente a las críticas de los discípulos, Jesús respondió, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ella ha hecho para conmigo. Ella ha hecho algo bueno conmigo. Ella ha devocionado correctamente. La gente criticó la devoción de esta mujer como malgastada y derrochada, pero Jesús la elogió como una buena acción. Jesús incluso enfatizó que el acto de devoción de esta mujer sería algo que sería recordado donde quiera que se predicara el Evangelio. ¿Por qué motivo? Porque su devoción fue una devoción del pacto que contribuyó a la obra de Dios. Y ahora explicamos esto. Las palabras de Jesús incluso se están cumpliendo en este momento. En este momento, aquella mujer que ungió a Jesús con ese perfume tan caro, de esa mujer, hoy tú y yo estamos hablando. Hoy tú y yo estamos hablando. Jesús lo dijo, de esta mujer y de este acto se hablará en donde quiera que se predique el Evangelio. Este es un lugar donde se predica el Evangelio y hoy en día estamos hablando de ella. Ella pasó a la historia, ella está registrada para que se mencione su acto de devoción para toda la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! En realidad, si algo se ve como devoción o desperdicio, depende de la perspectiva de cada persona. Depende de dónde está. Seguramente si alguien estuviera en la misma dirección de devoción de esta mujer, hubiera pensado exactamente lo mismo. Qué manera de devocionar tan correcta. Pero aquellos que estaban desviados de la dirección de devocionar con Jesús o hacia Jesús o para Dios, pensaron que era un desperdicio. Desde el punto de vista mundano, fíjense bien esto, pasar nuestro tiempo en adoración en un día no laboral, dando nuestros recursos, tiempo y trabajo para el Señor, puede parecer una pérdida de tiempo y dinero para algunos. Oye, pero es que, ¿por qué vas a la iglesia? Si es un día de descanso, es el único día que tenemos de descanso, mejor vente, vámonos de día de campo, vamos a disfrutar la familia, vamos a estar todos juntos acá. ¿Para qué devocionas en la iglesia? Mira, la iglesia la tienes ahí dentro de 8 días otra vez. Mejor vente y vamos acá, vamos a jugar. Tenemos partido de fútbol, ¿no? Para esas personas de pensamiento mundano, devocionar al venir a la iglesia es un desperdicio. ¿Por qué? Porque Dios no es su número uno.
porque Dios no es su número uno. Pero para nosotros, como hijos de Dios, estos actos traen la mayor alegría, o debería ser así. Cada vez que nos despertamos en la mañana, inclusive desde la noche pasada, desde ayer sábado, estamos ansiosos, esperando que llegue el domingo para poder acudir a la iglesia, saludarnos, vernos unos a otros, escuchar el mensaje para que yo tenga lo necesario para poder vivir el resto de la semana. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? Para el resto de la semana. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí este domingo? Así que ya me urge que ya llegue este domingo, porque yo necesito devocionar correctamente para mi Señor. ¡Qué importante! Pero esa alegría solo es causada en los hijos de Dios, en los que estamos en la corriente del Evangelio. ¡Wow! Causa alegría, causa felicidad, y por supuesto que esto produce acción de gracias. Acción de gracias. El valor más alto de nuestras vidas salvadas debe ser utilizado como instrumento para el cumplimiento del pacto de Dios. Lo voy a repetir por aquellos que están apuntando. El valor más alto de nuestras vidas salvadas es ser utilizado como instrumento en el cumplimiento del pacto de Dios. En el cumplimiento del pacto de Dios. Es ser utilizado como instrumento en el cumplimiento del pacto de Dios. Punto número uno, la raíz de la devoción. Según lo que leímos nosotros ahí en el verso 3, donde dice: pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. En la escritura, nosotros vamos a encontrar esta pequeña comunidad o pueblo o ciudad llamada Betania. Betania era una ciudad favorita de Jesús. Era un lugar en donde él acudía regularmente cada vez que él iba a Jerusalén. Él iba a Jerusalén y para descansar en las noches, él se retiraba a Betania. Él iba a Betania. En aquel entonces, las distancias pues se veían mayores porque solamente era caminando, o a caballo, o en burrito, o en camello, ¿verdad? Hoy en día nos subimos a un vehículo y en prácticamente menos de 5 minutos estamos a esa distancia. ¿Por qué? Porque Betania estaba aproximadamente 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, es que no sé qué está a 3 kilómetros, pero vea, por ejemplo, la casa de... ahí le va. Todos saben la referencia. ¿Saben dónde está la preferida? ¿Sí? Ok. Esos son aproximadamente 3 kilómetros. Entonces, aquí era Jerusalén, y Jesús para descansar se desplazaba de aquí a la preferida. 3 kilómetros. Aproximadamente, estoy diciendo. Entonces, esta ciudad era una ciudad favorita de él. Incluso era una ciudad donde él realizó muchas señales y milagros. Uno de los más grandes que realizó, ¿usted recuerda cuál es? Resucitó a Lázaro. Así que cuando Jesús visitó Betania, Simón invitó a Jesús
a quien él había limpiado de lepra, y realizó una fiesta con un corazón agradecido. Pero en cierta ocasión, cuando Jesús estaba comiendo, una mujer trajo un costoso frasco de ungüento, lo rompió y lo vertió sobre su cabeza. Aunque su nombre no aparece aquí en la lectura que nosotros hicimos, en el capítulo 12 de Juan aparece su nombre como María, la hermana de Lázaro. Así que María vertió el ungüento, el perfume de nardo, que por cierto era carísimo. Ahorita va a ver qué tanto era de caro y lo vertió sobre la cabeza de Jesús. Las mujeres judías preparaban un ungüento como si fuera un cofre lleno de esperanza para su matrimonio. Fíjese bien, se dice por ahí, de acuerdo, que en aquel entonces no tenían el mismo acceso que nosotros tenemos. Hoy, literalmente, nos bañamos en la mañana, pero si ahorita sudamos, que porque hace mucho calor, seguramente alguno va a llegar todavía a bañarse, va a decir, es que hace un chorro de calor, ¿no? Y se va a bañar. En aquel entonces no era así, eso de bañarse era así como cada semana, no sé, algo así. Entonces, utilizaban en algunos casos perfume. De hecho, usted lo puede ver en la historia de los países de Europa, como Francia, España. Las personas duraban meses sin bañarse y utilizaban perfumes, unos perfumes riquísimos, tenían que serlo, ¿de acuerdo? Tenían que ser perfumes muy ricos, pero etcétera. Entonces, pero este perfume era un perfume especial que iban preparando con el tiempo, porque era para su boda, para casarse, para su matrimonio, era algo especial. En ese momento María derramó generosamente este ungüento, este perfume, sobre Jesús, que podríamos decir que este perfume era el todo de María. Era el todo de María, porque era parte de su esperanza. Acuérdense que estamos hablando de algo importante, su matrimonio. No estamos hablando de cualquier cosa. El ungüento de nardo, en el pasaje, por cierto, se dice que no venía de Israel, sino que se extrajo de plantas de la India o del Himalaya, por lo que tenía, por cierto, un valor todavía muchísimo más alto. No era un perfume regional, sino era una exportación, ¿no? Ahora, según las escrituras, el valor de este perfume es de más de 300 denarios. Más de 300 denarios. Ya hemos estudiado en alguna otra ocasión que el salario mínimo, el salario de un día, ¿cuánto era? Un denario. El salario de un día era un denario. Si nosotros traducimos todo esto a pesos mexicanos con el salario actual, ¿sabe cuánto costaba ese perfume? Ahorita costaba 74,679 pesos. Entonces, ¿devocionó bien María? Sí devocionó. Por eso es que nosotros podemos observar que los discípulos dijeron, oye, qué desperdicio. O sea, estás desperdiciando 74,679 pesos. Digo, algunos hasta un carro se compran con eso, ¿no? Es que es un buen de dinero. O a lo mejor en aquel entonces hubiéramos comprado unos 5 camellos, ¿no? Pero el caso es de que les pareció un gran desperdicio. Lo que no sabían es que María estaba devocionando de una manera correcta. Cuando un ungüento tan caro se vertió generosamente sobre la cabeza de Jesús, los discípulos reaccionaron bien o mal. Mal. ¿Por qué? Porque no estaban como alineados a la devoción correcta. Por eso, amada iglesia, es importante que nosotros, cada uno de nosotros, podamos alinearnos y devocionar de la manera correcta. Que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestro empuje sea de la manera correcta. Sea siempre alineado a la voluntad de Dios. Siempre. Amén. Cuando nosotros leemos en el verso 4 y 5,
nos vamos a dar cuenta que ellos preguntaron enojados o tal vez criticaron enojados y dijeron: ¿por qué se desperdicia un ungüento tan caro? ¿Por qué hicieron este derroche de perfume? Acusaban a María diciendo que sería mejor venderlo y ¿qué? Y repartir a los pobres. Recuerde que ellos tenían eso como ministerio. Ellos tenían un ministerio que era el proveer para los pobres, el dar a los pobres. Y prácticamente creo que era el único que tenían fuera de la predicación del evangelio. El único departamento, si así lo queremos llamar, era el de dar a los pobres. Entonces, pues obviamente acostumbrados a ello, ellos dijeron: oye, eso estuvo mal, María. Te gastaste mucho dinero en nada. O sea, nada más mira cómo lo dejaste, todo bañado en perfume. Mejor lo hubiéramos vendido, hubiéramos comprado a lo mejor uno más barato, ya lo bañas si tú quieres, y entonces el resto lo usamos para darle a los pobres. Obviamente, su devoción no era correcta, y ahorita vamos a ver por qué no era correcta. El valor del ungüento que María derramó sobre Jesús en ese momento era tan caro que simplemente ellos no pudieron quedarse callados. Sin embargo, como si el valor de este ungüento no fuera nada, María lo derramó todo, felizmente, por Jesús. Ahora, escúcheme bien esto que voy a decir, porque quiero hacer una referencia a las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: dice que él estima todas las cosas de este mundo como basura, por amor al conocimiento de Cristo. Fíjese bien cuál es la diferencia. Las cosas de este mundo las estima muy inferiores, muy inferiores al valor de Cristo. Y eso fue lo mismo que vio María. Eso fue lo mismo que vio María. Así que, amados hermanos, amada iglesia, amada familia, cuando nosotros devocionamos de esa manera para con Dios, yo prefiero venir a la iglesia que quedarme descansando en casa. Yo prefiero venir a la iglesia que pintar mi casa. Yo prefiero venir a la iglesia que hacer horas extras en el trabajo. Yo prefiero venir a la iglesia para escuchar el mensaje y devocionar correctamente delante de Dios que hacer cualquier otra cosa. ¿Me doy a entender? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que voltea con tu vecino que tienes a un lado ahí y dile: devocionemos correctamente. La razón por la que María pudo dedicar este ungüento con tanta alegría es porque tenía en mente la gracia de Jesús sobre ella. Por eso es que ella estaba tan agradecida. Ahora, si nosotros no podemos observar la gracia de Dios sobre nuestras vidas, entonces créanme, va a faltar agradecimiento en nosotros. Pero si nosotros logramos alcanzar a ver la gracia de Dios sobre nosotros, cuánto hizo Dios en nosotros, entonces sí o sí, créame, y va a ser algo natural. No va a ser algo forzado, no va a ser porque le estemos diciendo, no, va a ser algo natural, algo suyo. Usted va a ser una persona muy agradecida con Dios. Así que caminemos juntos, usted y yo, caminemos juntos este camino de la devoción correcta. María generalmente disfrutaba escuchando las palabras de Jesús cuando Él compartía, cuando Él iba a Betania y daba un mensaje, cuando Él hacía milagros, cuando Él hacía sanidades, cuando Él resucitó a su hermano. Ella se sintió increíblemente agradecida, No había nada, absolutamente nada, que hiciera que su devoción, que su alegría, que su contentamiento disminuyera, porque ella sabía perfectamente quién era Jesús. Y curiosamente, ese Jesús a veces posaba en su casa. ¿No es eso increíble? Ahora, déjame te digo que con mayor razón nosotros deberíamos estar devocionando con más fuerza que María todavía, porque Jesús no posa en nuestra casa. Jesús vive a través del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Eso es más todavía. Porque había un momento en el que Jesús se iba de Jerusalén, ya no estaba en Betania, iba a Galilea, iba a otros lugares, a Samaria, etcétera, etcétera. Y entonces María se quedaba sin Jesús.
María se quedaba sin Jesús, pero tú, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, si estás aquí, estás en Cancún, estás en China, estés en donde estés, Jesús, a través del Espíritu Santo, vive en ti. Vive en ti. Eso es increíble. Por otra parte, tuvo la increíble, fíjense bien, la increíble experiencia de reconocer que Jesús era el verdadero Mesías. ¿Cómo no iba a devocionar tan profundamente y tan correctamente al saber que realmente Jesús era el Mesías? Jesús se dio a conocer a través de sus actos, sus mensajes, sus hechos, como el Cristo que vino a salvar la humanidad. E incluso María lo pudo ver de cerca cuando levantó a su hermano de entre los muertos. Con una sola palabra, o bueno, con una sola frase: Lázaro, ven fuera. ¡Wow! ¿Se acuerda lo que pasó? ¿Se acuerda de la incredulidad de su hermana Marta? Cuando de repente Jesús le dijo: removed la piedra, ¿y qué dijo ella? Señor, pero ¿cómo quieres que remueva la piedra? Ya está muerto. O sea, ¿qué vas a hacer? Hiede, porque es de 4 días. Se murió hace 4 días. Si hubieras llegado antes, tal vez. Pero ahorita tiene 4 días de muerto. ¿Qué vas a hacer? Y entonces Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Muevan la piedra. Y a lo mejor a regañadientas: bueno, está bien, Señor Jesús. Y movieron la piedra. Me imagino, tal vez, que de adentro salió un olor fétido. Salió un olor ya de un cuerpo descompuesto. Las caras de incredulidad de los que estaban ahí, y algunos con algunas sonrisas de: ¿qué está haciendo? Va a quedar mal, va a quedar en ridículo. Y entonces Jesús solamente dijo, él oró al Padre y le dijo: gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por causa de los que me ven, por causa de los que están aquí, la bola de incrédulos que están aquí, pero para que vean quién eres tú. Y entonces le dijo: Lázaro, ven fuera. ¡Wow! Y entonces Lázaro salió, para asombro de todos. Y entonces María dijo: yo tengo que devocionar mejor que cualquiera que está aquí, porque yo entiendo que Jesús es el Cristo. Increíble, ¿no cree? Así que la devoción de María fluyó de un profundo sentido de gracia y de gratitud por el increíble amor de Jesús que había experimentado. Las características de aquellos que han experimentado espiritualmente la palabra, como María, son que sus valores y visión del mundo han cambiado. Han cambiado. Una persona, alguien que ha podido experimentar la palabra de Dios en su vida, una de estas características es que tanto sus valores personales, sus valores como individuo y su visión del mundo cambiaron. Y esto nosotros lo podemos ver incluso reflejado en el apóstol Pablo, en la actitud del apóstol Pablo. Sus valores y su actitud cambió inmediatamente. Cuando de repente tuvo un encuentro con Jesús, cuando tuvo un encuentro cercano con Jesús, y a tal grado que él cayó en tierra y quedó ciego, en ese momento él le dijo: ¿quién eres tú? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué significa esto? Imagínese usted que en una pared hay un clavo que, imagínese el muro, más o menos como este tamaño, pero es un clavo de este vuelo que pasaron, lo martillaron y lo pasaron del otro lado, así que quedó la punta salida de este lado como un tanto así, ¿de acuerdo? Y usted le dice: oye, ¿sabes qué? Regresa el clavo. Bien apretado que está el clavo, pero usted lo quiere regresar a patadas. ¿Se puede? ¿Quién va a salir lastimado? ¿Verdad? Dice Pastor Eduardo: es una locura. Y lo es. Ok, lo mismo le está diciendo Jesús. ¿Qué haces pegándole de patadas
algo puntiagudo, solo te estás lastimando. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y fíjese bien una cosa, la actitud de Pablo, cuando él reconoce quién es Jesús, se entera quién es Jesús, que Jesús es el Cristo, se somete a Jesús, le dice: Señor, fíjese bien, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En ese momento cambiaron sus valores y cambió su perspectiva, su visión del mundo, inmediatamente, porque tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con la palabra de Jesús. Así que cualquier persona que tenga un encuentro, una experiencia cercana con la palabra de Dios, esta, como dice la palabra, la misma palabra dice que esta va, hace su trabajo y jamás regresa vacía. Esta cambia la vida de las personas. Entonces esta definitivamente habrá un cambio que se ejecutará en esa persona. Sus valores y su visión, la forma en cómo ve las cosas en este mundo, cambian inmediatamente. Cambian en todas las áreas. Obviamente, si no sucede así, si no tiene un encuentro con la palabra, si no experimenta la palabra en su vida, obviamente esta visión, estos valores no cambiarán y seguirán siendo exactamente lo mismos. Se liberan de los viejos hábitos y de la vieja naturaleza cuando hay una experiencia cercana con la palabra, espiritualmente hablando. Por consiguiente, la prioridad de su vida va, ¿qué? Cambiando. Antes, por supuesto que me importaba más el fútbol que ir a la iglesia, y estaba totalmente permitido. Está bien, no está mal, está bien, porque soy carnal. ¿Me doy a entender? Cuando yo soy carnal, en otras palabras, cuando más le hago caso, cuando yo estoy más acostumbrado a las cosas del mundo, pues es natural que yo prefiera ir al fútbol, o prefiera irme de campo, o que prefiera quedarme en casa, o prefiera quedarme atendiendo a los familiares que llegaron de improviso, que venir a la iglesia para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, para mí. Pero cuando yo voy creciendo, cuando yo tengo un encuentro espiritualmente hablando con la palabra, una experiencia cercana con la palabra, y la palabra me empieza a cambiar, mi mentalidad, mi forma de ver las cosas y mis prioridades van cambiando. En cierta ocasión, hace varios años, llegó familia a la casa de mis padres y colmo era domingo, había que venir a la iglesia. Y entonces le dijeron: ¿saben qué? ¿Quieren acompañarnos? No, es que venimos para estar un rato con ustedes. Ok, miren, aquí está su casa, quédense en su casa, nosotros vamos a la iglesia y cuando salgamos de ahí regresamos y ya si quieren comemos juntos. Se enojaron, pero la verdad es que no es importante. No son más importantes ellos que Jesús. No es más importante ningún familiar, ni un solo familiar, que la palabra. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es devocionar correctamente e insistirles a ellos que vengan. Tráelos, arrastras si se puede, fórzalos a entrar, dice la palabra. Tráelos. ¿Me doy a entender? Tráelos. ¿Pero sabes cuándo ocurre eso? Cuando nuestra mentalidad, cuando nuestras prioridades están siendo cambiadas y alineadas a una devoción del pacto correcta. Sin embargo, en aquella escena había algunos que mostraban una actitud completamente opuesta a María. Así que cuando María derramó el perfume sobre Jesús, los que la reprendieron no son nombrados en este pasaje, pero en los pasajes paralelos vemos que fueron los discípulos de Jesús los que la reprendieron. Y lo repito, hace un momento, ellos tenían una costumbre que era darle ¿a quién? A los pobres. Y curiosamente lo que se menciona ahí es la actitud que ellos tenían. Se hubiera vendido y se hubiera ¿qué? Repartido a los pobres.
que era la acción que normalmente hacían los discípulos de Jesús en su ministerio. En particular, adivinen quién. Judas. Este tremendo Judas Iscariote fue quien criticó fuertemente, mencionando que el perfume pudo haberse vendido por más de 300 denarios. De hecho, Judas, previo, ya estaba cautivado por el dinero. Judas, no nos cabe ni la menor duda de que posiblemente él ya sustraía de la bolsa del dinero para él mismo, de todas las limosnas y de todas las cooperaciones y de todo lo que las mujeres traían y los hombres adinerados daban, y etcétera, 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 para el ministerio de Jesús. Seguramente Judas, para mí, y también para mí. ¿Ah? De hecho, seguramente quería vender el perfume y quedarse con algo, porque ha de haber dicho: impuestos, Señor, impuestos, ¿no? Pero bueno, como vemos en los versículos 10 y 11 del pasaje de hoy, después del incidente del perfume, Judas fue a los principales sacerdotes para negociar cuánto le darían por traicionar a Jesús, y finalmente vendió a Jesús ¿por cuánto? 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Así es como Judas Iscariote vivió una vida dominada por el materialismo, lo que finalmente lo llevó a maldiciones eternas. Usted sabe perfectamente bien que no fue un asunto del hecho de que haya vendido a Jesús, sino fue un asunto de que no devocionó correctamente, e incluso ni siquiera se arrepintió. No fue ante Jesús, pidió perdón y no fue para poder reconocer su error delante de Jesús y pedir perdón: perdóname. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tuvo remordimiento, sí, claro. Él fue, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, él fue, arrojó las monedas ante los que se los habían dado, ante los sacerdotes, y entonces fue, buscó un árbol y se quitó la vida. Se ahorcó. ¿Usted cree que que Judas estaba devocionando correctamente? No, de ninguna manera. Desde una perspectiva espiritual, aunque Judas había seguido a Jesús durante 3 años, nunca recibió realmente la gracia de las palabras de Jesús. Nunca abrió su corazón para recibir correctamente o realmente las palabras de Jesús, el mensaje. Así que muchos podemos venir a los domingos, muchos podemos estar aquí, muchos podemos estar asistiendo incluso también los martes que tenemos escuela de evangelismo, los miércoles que tenemos el estudio bíblico, podemos estar incluso en otras diferentes reuniones, que la reunión de oración yo voy también, que hay entrenamiento yo voy también. Podemos estar, pero solamente es por asistir. No necesariamente devocionando correctamente, no necesariamente para aprender el mensaje y aplicarlo a mi vida, sino por asistir. ¿Sabe cómo se le llama eso? Religión. A eso se le llama religión. Así que Judas tuvo esto mismo. Él asistía, él iba, él andaba con Jesús, pero nunca realmente recibió en su vida los mensajes de Jesús. Eso era terrible, ¿no crees? Era terrible. Desafortunadamente muchas veces, aún en nuestros tiempos, hay personas que viven de la misma manera. No pudo escapar del egocentrismo de Génesis 3, del materialismo de Génesis 6 y de la vida mundana centrada en el éxito en Génesis 11. Él estuvo cautivo todo el tiempo de ello. Pero María fue diferente. María fue diferente. Aunque ella tenía menos oportunidades, cada vez más se reunía con Jesús. O cada vez, fíjense bien esto, interesante, porque cada vez que ella tenía la oportunidad de estar escuchando a Jesús, ella realmente recibía en su corazón la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús.
Y se cumplía lo que escribió el salmista diciendo que la palabra, su ley, es más dulce aún que la miel. Es más dulce aún que la miel. Así que mi deseo profundo es que todos los creyentes de esta iglesia, especialmente incluso también los recién llegados, deben concentrarse en recibir la gracia de la palabra más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. El tiempo que dedican a escuchar la palabra de Dios es un tiempo de batalla espiritual. Escúchame bien esto, y aquí alguno va a decir, creo que soy yo. Es un tiempo de batalla espiritual. Es el momento en el que se determina su vida o su muerte espiritual. Es por eso que Satanás trata de sembrar distracciones, hacerte dormitar, y todo para evitar que te concentres. Todo para evitar que te concentres. Escúchame bien, todos vivimos en un cuerpo. Este cuerpo a veces se cansa. Trabajamos durante unas horas y al cabo de la tarde, cuando llega la tarde, nos sentimos cansados, ¿cierto o no? Algunos con más edad, de hecho tenemos que tomar, bueno, yo todavía no, pero ya mero yo creo, siestecitas, ¿no? La siesta después de la comida, unos 15 o 20 minutos me tomo mi siesta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se cansa, ¿de acuerdo? Algunos se desvelan. ¿Y qué crees? Es que anoche, de sábado a domingo, me desvelé, pastor. Me desvelé. ¿Por qué te desvelaste? Es que los vecinos tenían un ruidazo, porque hacen sus fiestas, sus pachangas, y no te dejaba dormir. No, es que me invitaron. No vaya, no ande allí en esas cosas. Pero no, se desveló por cualquier cosa, ¿no? Se desveló, y eso va a causar que hoy domingo, aquí, en el momento del mensaje, ¿sabe cómo va a estar usted? Así, orando por los de enfrente, por los de atrás, por los de la izquierda, por los de la derecha. Y algunos incluso se atreven a orar por todo el mundo, ¿no? Ok. Entonces, escúcheme bien, esto es natural, pero escuche esto que le voy a decir. El diablo utiliza ese cansancio para que usted no se concentre en el mensaje. Usted pensó que era algo normal. No es normal. No es algo sencillo. El diablo va a utilizar eso para que usted no se concentre en el mensaje. Así que por favor, ármate por completo, tanto espiritual como mentalmente hablando, aferrándote completamente a la palabra de Dios el día de hoy. Por lo tanto, bendigo a todos los creyentes de esta iglesia en el nombre del Señor, para que graben en sus corazones, cada uno de los que estamos aquí, graben en sus corazones el mensaje de púlpito y lo recuerden en cualquier situación, y hagan, al igual que María, la mejor elección, la elección más sabia y esencial, en lugar de una equivocada como la elección de Judas Iscariote, basada en lo material. Amén. Punto número 2. Toda la devoción. El título del punto número 2 es toda la devoción. Cuando nosotros leemos el verso 6 y el verso 8, nos vamos a dar cuenta que Jesús le estaba diciendo a María que hizo lo correcto. Ella hizo lo correcto. En el pasaje original, una obra hermosa como esta está escrita con las palabras kalón ergón, que representa la obra que se une al santo ministerio de Dios, lo cual sería la gran obra de Jesús, o que Jesús recibiría, la gran obra que Jesús hizo por todos nosotros, y Él recibe con agrado el que nosotros devocionemos y nos centremos en cumplir también esa obra. El hecho de que Jesús haya venido a morir aquí en la cruz del Calvario resolvió todo el problema del ser humano en cuanto al problema fundamental, pero esto no afectará a las futuras generaciones si tú y yo no nos movemos de nuestro lugar para ir y hablarles.
Si nosotros nos quedamos callados, el ministerio o la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario tendría un freno. Por eso es que Él comandó, Él ordenó con toda autoridad que le había sido dada en el cielo y en la tierra. Les dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dice, por lo tanto, en otras palabras, porque tengo autoridad, les ordeno a ustedes que vayan y hagan discípulos. Fue una orden, no fue un consejo, no fue una opción. Les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque su obra tenía que continuar. La continuación de su obra está en tus manos, sobre tus pies. Por lo tanto, dice que las acciones de María no fueron solo un acto ordinario, sino que Jesús dijo que ellos tendrían muchas oportunidades para salvar a los pobres, pero que no tendrían ninguna otra oportunidad más adelante para ungir a Jesús después de ese momento. Ahora, Jesús tuvo que morir en la cruz para salvar a toda la humanidad, ¿cierto o no? Cierto, que fue la razón esencial por la cual Él vino aquí a la tierra. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, existía un ritual para poner un ungüento en el cuerpo de quien había muerto. No era nada más el hecho de que ya se murió y lo ponían en un sepulcro así como estaba. No, sino que trataban su cuerpo, le ponían perfumes y etcétera, ¿no? Entonces aquí dice lo siguiente: en aquel tiempo existía un ritual para poner un ungüento en el cuerpo del que había muerto, pero no había tiempo para hacer esas cosas, ni siquiera un tiempo para lavar el cuerpo de Jesús después de que muriera en la cruz. ¿Por qué razón? Porque Jesús murió un viernes, fue crucificado a las 9 de la mañana, expiró a las 3 de la tarde, 3 horas después, o sea a las 6 de la tarde de nuestro viernes, comienza su sábado. Y en sábado de ellos no se puede trabajar. Así que ya no iba a dar tiempo de hacer nada, ni de ungirlo, ni de nada. Ahora, recuerde usted que después de los 3 días sepultado, después de que pasó el sábado, las mujeres compraron especias aromáticas. ¿Para qué creen? Para ahora sí ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Me doy a entender? Ya no estaba, pero esa era la intención, porque no se pudo hacer previo. ¿Me doy a entender? Ahora, basado en esto, ¿entiende la importancia del acto de María? ¡Wow! ¿De veras? Y esto fue porque el sábado comenzaría justo después de su muerte. Sabiendo esto, Jesús seguía diciendo que la devoción de María estaba en el preparar su cuerpo para su funeral. En otras palabras, María, sin saberlo, ungió el cuerpo de Jesús para ser enterrado. Esto significa que María estaba haciendo un acto dentro de la línea del pacto de Génesis, capítulo 3, verso 15, en donde Dios dijo que Él enviaría a alguien para derrotar a Satanás. Y era Jesús mismo, el Cristo, quien lo derrotaría en la misma cruz. En la misma cruz. Así que la devoción de María estaba dentro del pacto, no fuera del pacto, como los discípulos creyeron. No, estaba dentro del pacto. Jesús necesitaba ser ungido para su muerte y no había tiempo para ungirlo. Y entonces llega María y lo unge con el frasco de perfume más caro que pudo haber tenido.
y que incluso ninguno de nosotros tiene un perfume tan caro. Y María lo hizo. Ungió el cuerpo de su Señor para su sepultura. En el verso 8, Jesús dice que su acto fue lo que hizo, que este acto de María, perdón, es que estoy leyendo mal. Dice que su acto fue lo que hizo y lo que pudo hacer. Ella ha hecho lo que ha podido. ¿Se acuerdan cómo dice ahí, no? No la regañen. No le digan nada, déjenla en paz. Ella ha hecho lo que ha podido. ¿Se acuerdan? Y lo ha hecho para mí, lo ha hecho bien. María no era lo suficientemente rica para permitirse comprar este ungüento en cualquier momento. No era una persona rica. Así que digas, voy a comprarme ahorita un perfume de 70 y tantos mil pesos aquí en Sam's. No, ella no era rica. Por lo tanto, lo que ella estaba ofreciendo era en serio, algo muy valioso para ella. Muy valioso para ella. Esto, por supuesto, que me recuerda a la viuda. ¿Te acuerdas de la viuda pobre que ofreció de todo su sustento? ¿Lo ofreció qué? Todo. Lo ofreció todo. No así los que tenían dinero, que echaban sus monedas y que se oía cómo caían las monedas, porque el lugar en donde, el alfolí donde se echaba, se escuchaba cómo caían un montón de monedas, pero cuando ella echó, se escucharon 2 moneditas chiquitas, clic, clic, y cayó. Pero Jesús dijo, ella dio más que todos, porque ella dio de su propio sustento, y los demás daban de lo que les sobra. Ella devocionó correctamente. Ella estaba devocionando correctamente. Así que cuando nosotros devocionamos para Dios, si nosotros damos, sacamos la billetera y nosotros damos de lo que no necesitamos, ¿estamos devocionando correctamente? No, Señor. Eso no es devocionar correctamente. Por eso ahora en el Nuevo Testamento aplica todavía más la devoción. En el Antiguo Testamento el diezmo era una obligación, era ley. Tienes que dar el 10%. Y algunos se han acomodado y dicen, bueno, está bien, hago mis cuentas, no necesito el 10%, lo voy a dar. Pero por eso en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento eres todo tú. Eres todo tú. En el Antiguo Testamento solamente era el 10% y ya cumplí. Pero en el Nuevo Testamento eres tú. Es tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, todo tú. Porque tenemos que devocionar correctamente. ¿Sabes por qué no podemos dar menos de lo que somos? Porque Él se dio entero por nosotros. Por esa manera, por esa razón, no podemos devocionar menos. No podemos. Así que ella vertió ese perfume tan caro sobre Jesús. Y esta era una devoción solo para Jesús. Solo para Jesús. Y cuando ella hizo esto, a ella no le importó lo que los demás dijeran o pensaran, porque ella había valorado por mucho a Jesús. Miren este ejemplo. Un predicador estadounidense llamado Vance Havner dio una vez un sermón sobre la devoción total. Y después del servicio, una mujer de aspecto inteligente se le acercó y le dijo: pastor, ¿por qué predicaste sobre un nivel de devoción imposible de alcanzar? ¿No sería más realista desafiarnos en ser devotos entre un 80-90%? ¿No? Como que es más realista. A lo mejor un 80% sí puedo devocionar por Dios, un 90% esforzándome y sí puedo devocionar por Dios, pero un 100% todavía hay cosas que yo quiero, todavía hay cosas que yo anhelo. Entonces creo que y entonces
El pastor Hafner le contestó lo siguiente, le dijo: Sama, ¿estarías feliz si tu marido te dedicara entre un 80% de tiempo a ti y estar contigo y un 10% restante a otra mujer? ¿Te gustaría? ¿A ustedes les gustaría? Que de repente tu pareja, tu esposo o tu esposa, según sea el caso, te dijera: ya te dediqué el 80% del tiempo a ti, voy a dedicarle aquí a la vecina también. ¿Te gustaría eso? No. ¿Cómo se le llama eso? Infidelidad, adulterio. Ahora, pregunta, ¿tú crees que a Dios le gusta eso? No. No. ¿Sabes cuánto quiere Él de devoción de ti? 100%. 100%. Wow. Dios desea de nosotros 100% de amor y 100% de devoción de nosotros. Así que cuando nosotros cambiamos el venir a la iglesia por irnos a una fiesta, pregunta, ¿estás devocionando 100%? No. Cuando nosotros cambiamos el irnos al fútbol o irnos de campamento o irnos de viaje o etcétera, para que sea algo recreativo y no venir a la iglesia, ¿estamos devocionando correctamente? No. Así que voltea con tu vecino ahí y dile: debemos devocionar correctamente, al 100%. Díselo a alguien ahí. Sí. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? En el versículo 9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta, hablando de María, ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! Es increíble. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo ahí es: nunca nadie se olvidará de María. Lo que ha hecho María es un papel increíble dentro de la línea del pacto. Ungió mi cuerpo que va a ser muerto. Es parte de. ¿Ustedes se acuerdan de Rahab? Aquella mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, que era una prostituta. Ella también tuvo un papel muy importante. Y hasta el día de hoy ella también es mencionada. Y ella también es parte de la línea del pacto. Pero tenemos que entender que devocionar 80-90% no es correcto delante de Dios. Tenemos que aprender a devocionar 100%. Nuestras vidas deben hablar de que devocionamos completos para Dios. Así que María, por supuesto, recibió esta increíble bendición de ser recordada para siempre. De ser recordada para siempre. Como un modelo de devoción donde quiera que se predique el evangelio. Probablemente incluso María no entendió completamente que la muerte de Jesús estaba cerca, lo que les decía hace un momento. Sin embargo, la gracia que recibió de Jesús y su profundo amor por él la llevaron más allá de los cálculos humanos, llevándola a un lugar de devoción eterna. Conclusión. Hay un dicho que dice lo siguiente: la herramienta más útil del diablo no es un pecador activo. Repito, la herramienta más útil del diablo no es un pecador activo, sino un cristiano inactivo. En otras palabras, un cristiano que no es devoto. Un cristiano de silla nada más. La razón por la que vemos menos cristianos devotos es porque están bajo el ataque constante de Satanás. El profesor Donald McGavran, conocido como el padre de los estudios del crecimiento de la iglesia, observó que alrededor del 10% de los miembros de la iglesia están involucrados activamente en la iglesia. Que el 80% están algo dormidos. Están algo como que no terminan de despertarse.
Y el 10% restante están, pero perdidamente dormidos. Perdidamente dormidos. Ahora, él hizo hincapié en que la tarea clave en el ministerio es despertar al 80% que está ligeramente dormido. Fíjese bien esto que dice, mientras que sugiere con un poco de humor que dejemos al otro 10% que está profundamente dormidos, que los dejemos así, ya que si los despertamos se pueden enojar. Entonces, mientras no haya uno ahí alrededor tuyo que empiece a roncar, si ronca, no le digas nada, ¿de acuerdo? Ya, total. Aunque sus palabras fueron con humor, la verdad, en realidad revela la realidad de muchos cristianos. Revela esta realidad, y esta realidad está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Diga conmigo, no soy yo. Uy, contestó el 10%. Muy bien. Nuestra iglesia, Conexión Cristiana, debe ser un lugar en donde cada persona se convierta en un discípulo 100% activo y absoluto de Jesucristo. Todos, digan conmigo, yo debo convertirme en un discípulo 100% activo y discípulo de Jesucristo. ¿Para qué? Fíjese bien esto. Para que pueda tener momentos espirituales vibrantes en su vida diaria. Vibrantes en su vida diaria. Por eso, te bendigo en el nombre del Señor, iglesia, para que a través de tus pasos de fe, las almas vengan a la vida, que el reino de Dios se expanda y que tu vida se convierta en una herencia eterna, una obra maestra y un legado para los remanentes que vienen después de ti. Amén. Pónganse en pie y vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias porque tú traes revelación a nuestras vidas. Ahora permítenos, Señor, devocionar correctamente en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos ofrecer nuestras vidas con toda devoción a la hora de servir en la iglesia, a la hora de predicar el evangelio, a la hora de dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos. Que comprendamos que donde quiera que nosotros estemos es el campo que tú has designado para nosotros para compartir el evangelio. Pero no nada más eso, Señor, sino que también nosotros podamos vernos reflejados en las acciones que realizamos constantemente, y estas acciones están basadas en las buenas obras que tú ya has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pues somos tu creación, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo y tenemos un lugar especial allá en el cielo juntamente contigo. Has preparado un lugar para nosotros. Por lo tanto, nuestra vista no está en las cosas materiales, no está en las cosas de este mundo, sino en el cielo, donde nos esperas. Nos esperas, Señor. Y nosotros felices y alegres devocionaremos el resto de nuestras vidas aquí en la tierra correctamente para ti, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.